Que la gracia de Dios siempre los inunde a cada uno de ustedes, oyentes de nuestros programas. Estás en este momento escuchando uno de los audios que nuestra comunidad Shekinah de la Misericordia realiza los días miércoles en horas de la noche, cuando nos reunimos en la Asamblea Internacional. Somos una comunidad católica que buscamos la restauración de nuestras vidas, nuestra vida familiar en especial, bajo un principio fundamental: que nosotros somos hijos de Dios y que queremos vivir bajo ese principio, buscando siempre la cobertura del Señor. Por eso se llama Shekinah, porque Shekinah es presencia viva de Dios, lo mismo que es la gracia, y queremos buscar la santidad bajo dos principios inspiradores: uno, tener a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón permanentemente, y dos, saber que todo pasa para bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Entonces, un saludo para todos los oyentes. Espero que hoy la presencia de Dios se manifieste en plenitud y que cada una de las personas que nos están viendo y nos están escuchando sea una bendición tremenda, tremenda, tremenda. Alexander, Dios te bendiga. Te saludo también. Entonces, el testimonio de Alexander, si el de Yanira fue fuerte, ahora escuchen a una persona que estuvo en el satanismo. Imagínense, que estuvo en las drogas, y ahora estas dos preciosas personas son misioneros. Se encargan de predicar la palabra. Los he visto, como dijo el Evangelio en estos días, soy testigo del poder de Dios tan grande como los utiliza de una manera sobrenatural. Bueno, Alex, sin más preámbulos, cuéntanos cómo fue tu vida, cómo fue que tú llevaste a esta preciosa mujer, a tu hermanita, a los caminos del Señor. Bueno, cuéntanos de ti, pues. Bueno, muy buenos días para todos los que estén oyendo y viendo este programa en este momento. Sí, mi nombre es Alex López, soy hermano de Yanira. Profe, yo le digo profe, ¿no? Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Y pues a todos que están ahí viendo y escuchando, pues de pronto hayan personas que ya nos vieron veces que estuvimos. Pues no sé por dónde empezar, no voy a ir por el principio. Como mi hermana pues contaba, somos una familia de 6 hermanos para ese momento. Mi hermano y yo, los 2 varones, éramos los menores. Sí, crecimos dentro de una familia con muchas necesidades, con muchas falencias. Pues mi papá viajaba todo el tiempo, él trabajaba con la Federación de Cafeteros, él se iba 15, 20 días, a veces más, y siempre que llegaba era directamente a la tienda. Se sentaba a tomar desde que llegaba por ahí a la medianoche, ya llegaba bien borrachito, y el domingo en la mañana a veces desayunaba, a veces no, y corría de una vez para la tienda todo el día a tomar. Llegaba en la noche, tarde de la noche ya bien borrachito, y el lunes empacaba maleta y se iba, y ese era el papá que teníamos. No intervenía para nada, digamos, nosotros éramos niños problemas con mi hermano. De 10 palabras, 9 y media eran groserías, nadie ya nos decía nada, porque no era por miedo, sino que pues ya como que no perdían su tiempo con niños tan problemáticos como nosotros, porque pues varias de los vecinos llegaban y mire que fue que sus niños tal cosa, que mire que sus niños, y mi papá simplemente él decía, eso no sé qué, y no se dejen, nos decía a nosotros, y más como que más le patrocinaba a uno la grosería. Y pues lo mismo, mi mamá lo mismo, ella madrugaba todos los días, se iba temprano en la mañana, llegaba tarde en la noche, era una mujer histérica. Pues yo sé que mi hermana de pronto ya tocó algunos temas de esto, pero también pueden haber personas que hasta ahora estén llegando al programa también. Entonces mi mamá era una mujer histérica, grosera, como mi hermana lo dice, la escuché de groserías que yo sé que a mis hermanas nunca
en la calle tal vez se las dirían las prostitutas, las perras, las no sé qué, mi mamá era así. Nos golpeaba muy duro, las golpeaba muy duro a ellas también. Y era una mujer muy histérica, muy mal geniada. Entonces, pues a nosotros nos criaba nuestra hermana mayor, pues la hermana mayor da cariño, pero también da garrote, ¿no? O sea, no... y a veces, pues, la mayoría de las veces, ¿no? Nosotros, o sea, como que hacíamos lo que ella nos ponía a hacer, así, de oficio, lo que fuera, pero todo el tiempo manteníamos en la calle, nosotros todo el día, a veces durábamos todo el día en la calle, con hambre, llenos de tierra, vueltos nada. Así manteníamos todo el tiempo. Y dentro de ese contexto, pues se van generando ya muchas heridas y muchos vacíos afectivos, de cariño, de todo. Carecíamos de muchas cosas, de comida, de zapatos, de ropa, de muchas cosas. Va creciendo uno con esos vacíos. Y ya recuerdo cuando ya empiezo en el colegio, ya empiezo a escuchar que la música pues empieza a jugar un papel importante en mi vida y uno quiere de pronto identificarse con alguien y pues recuerdo que en el momento pues no estaba tan marcado como de pronto hoy en día lo de las tribus urbanas. Entonces comienzo a escuchar que el rap, pero entonces pues esa música no me gustó mucho, luego empecé a escuchar otros tipos de música hasta que llegué al rock en español. El rock en español me llevó a escuchar un rock en inglés, pues no quiero decir con esto que todo el que escucha esa música tiene que pasarle lo que a mí me pasó, tiene que hacer lo que yo hice. La idea no es generalizar, pero obviamente yo cumplía unos requisitos que de pronto dentro de esa música se vivencian. Y entonces comienzo a escuchar la música, luego viene un poco con géneros más pesaditos, el heavy, el thrash, hasta que llegué al black y el death metal. Pues el black y el death metal ya son los géneros, especialmente el black metal ya es un género satánico abiertamente, entonces en un principio fue ese gusto por las voces guturales y todo ese tipo de música, pero con el tiempo empiezo a traducir esas letras y me empiezo a dar cuenta de que en esta música vienen mensajes abiertamente satánicos, o sea, especialmente el black metal, pactos con el demonio, nombres de demonios, alabanzas a Satanás, burlas contra las cosas de Dios, contra el cristianismo, contra Dios. Hay bandas que el solo nombre ya es una blasfemia contra Dios. Entonces todo eso empiezo a traducirlo y empiezo a alimentar y a llenar mi corazón. A tal punto que con el tiempo empiezo también a hacer esto. Entonces comencé a aborrecer a Dios tremendamente, comienzo a adorar al diablo, comienzo a hacer pactos con Satanás. Más encima, pues aquí en Colombia pues hay unos festivales de rock, de música, y pues yo me iba a esos conciertos, me iba a todo esto, y generalmente pues en estos eventos se mueve mucha droga. No todo el que va es drogadicto, pero lamentablemente pues como el cigarrillo a veces le hace más daño al fumador pasivo, al que se sienta junto al que fuma, que realmente al que lo está fumando. Pues son esas nubes de marihuana, de vicio, no falta el que saca perica, no falta el que saca droga, y empieza uno a meterse en esos ambientes y a consumir droga y todo lo que uno le ofrezcan, y empiezo a entrarme en un odio, en una rabia, en un resentimiento. Odiaba a Dios, porque realmente yo no podía decir que el diablo existía y Dios no, o sea, pues odiaba a Dios tremendamente, blasfemaba contra él. Comienzo a coger las hojas de la Biblia, me drogo con las hojas de la Biblia, la cogía a patadas, todo lo que fuera a burlarme de Dios, pues para mí era un deleite en ese tiempo. Y le tomo un odio tremendo a mis padres, pues yo creo que a raíz de que también los extrañé mucho en la niñez, también pues les tomé fue un odio, una rabia, yo no quería verlos. Muchas veces pues yo llegaba drogado, llegaba alcoholizado, pues mi papá de pronto, dentro de los tantos errores que cometemos como seres humanos, obviamente mi papá cometió un error que fue golpeó a mi mamá tan fuerte que le partió una pierna, y mi mamá estuvo toda una tarde ahí llorando y mi papá pues no nos dejó ni salir a ayudarla ni nada, y eso a nosotros nos traumatizó a tal punto de que yo llegaba borracho y llegaba drogado y le decía a mi papá, pues venga ahora sí, como era que le pegaba a mi mamá cuando éramos niños, y venga, nos damos los dos, y lo desafiaba a pelear y le tiraba golpes. En algunas circunstancias le llegué a pegar a mi mamá también. Dentro de todas esas cosas, mi contexto pues obviamente ya con la droga y con el satanismo empezó a cambiar, porque pues yo al principio pues uno jugaba era con los niños de la cuadra, con los niños por ahí, pero ya la droga ya lo lleva uno a conocer otro tipo de personas y otro tipo de medios. Entonces ya empieza, como decía mi hermano ahorita, empieza uno a circular por las ollas. Las ollas son los lugares donde se expende la droga, y pues ya las personas que asisten a las ollas pues ya vienen de unos contextos también un poco ya más delicados, asesinos, ladrones, bueno, un poco de cosas que lo empiezan a influenciar a uno también.
y todo mi contexto de amigos empezó a cambiar. Me empecé a encerrar, empecé a apagar las luces de mi cuarto, a oscurecer todo, las paredes, las luces. Yo no toleraba nada de luz en mi cuarto y me encerré y empecé a practicar la brujería, pues ya era algo que venía aprendiendo tiempitos atrás con una compañera al colegio. Entonces me seguí metiendo en eso, de leer cartas, de leer cigarrillos, de invocar demonios. Entonces ya hacía estrellas satánicas y empezaba a invocar demonios, empezaba a escuchar lamentos, empezaba a escuchar un poco de cosas alrededor de mí que pronunciaban mi nombre, una cantidad de cosas en ese contexto. Y a mí me gustaba, o sea, a uno le empieza a gustar eso, y ahí mantenía, encerrado, fumaba, salía, lo único que hacía era salir a drogarme y volvía y me entraba, me encerraba, y esa era mi vida. Ya empiezo a andar con personas que manejaban armas, empecé a manejar armas también. Obviamente ya Dios sabe hasta dónde le permite caer a uno. En cierta ocasión íbamos con 2 amigos más y pasó un muchacho ahí eso fue también ahí por los lados detrás del Redentor, el barrio que se llama La Coruña. Y yo me acuerdo que pasaron como 3 muchachos y uno se quedó mirándonos mal. Entonces pues nosotros llevamos ese día un arma y un amigo con el que íbamos dijo, no, pues vamos a darle balas de no sé cuántas. Y pues dio la casualidad que el muchacho se botaron como hacia el potrero y nosotros no les fuimos detrás. Y nosotros íbamos a matar a ese pelado, pero en esa circunstancia apareció la policía. O sea, lo que es de Dios, uno en la calle lo ve como algo malo, pero hoy en día uno entiende que eso es Dios. Y una requisa, pues efectivamente nos encontraron el arma, nos esposaron, nos llevaron por todas las cuadras ahí para arriba, diciéndole a la gente, mire, con esto los iban a robar, la gente nos trataba mal, como nosotros decimos acá, nos boletearon por toda esa Coruña, nos llevaron a una estación de policía, nos iban a poner porte ilegal de armas. Pues dio la casualidad de que el arma pues era un arma bonita y pues al policía le gustó y pues simplemente pues se la guardó y nos reseñaron ahí, nos tuvieron una noche y aquí no ha pasado nada, nos soltaron. Pero fue la experiencia que a mí me sirvió pues para darme cuenta que como que el camino de las armas sí no era como por ese lado, y comienzo a apartarme de estas cosas. Bueno, propiamente apartarme, pues ya el mismo Dios también lo va como enfocando, pero en ese tiempo uno no entiende. Sigo cayendo en ese abismo, encerrado, drogas. De un momento a otro me empecé a enfermar porque pues yo llegué al punto en que yo no comía con tal de no ver a mi mamá, ni no ver a mi papá, ni no ver a mi familia. Uno no quiere nada que le manifieste amor. Entonces comienzo a apartarme de mis padres, todo el tiempo encerrado, y me empecé a enfermar. Entonces yo dije, pues eso debe ser a raíz de que yo consumía mucha droga y casi no comía. Pero uno en esa soberbia que vive en el satanismo, pues yo decía, yo que me va a pedir ayuda a mi mamá, entonces luchaba para no hacer eso. Pero llegó el punto donde ya no me aguanté y recuerdo que una tarde, creo que fue un domingo, subí y le dije, mamá, estoy muy enfermo. Entonces mi mamá me dijo, claro, mijo, ¿qué quiere? Recuéstese, pues lo que es el amor de Dios en el corazón de una madre, que a pesar de que uno ha sido lo que ha sido, mi mamá, aunque no me permitió muchas cosas en la casa, pero mi mamá siempre estuvo ahí como en esos momentos de que uno la necesitó, en esos momentos como claves, por ejemplo. Entonces en ese momento ya estaba ahí, le dije, mamá, que estoy enfermo, claro, mijo, ¿qué quiere? ¿Qué siente? No sé qué, y recuéstese acá. Entonces yo llegué y me recosté, y estaba esperando que ella me había mandado traer una pastilla y que me iba a hacer un caldo y que no sé qué, y estaba ahí recostado cuando me llegó un pensamiento, y me dijo, ¿usted por qué se está portando así si su familia nunca ha sido mala con usted? Bueno, tal vez me dirán, pero ¿cómo no va a ser mala? Bueno, pero es que a conciencia ellos no eran así porque ellos quisieran. O sea, como explica ahorita mi hermana, uno no puede dar de lo que no tiene, y ellos lamentablemente estaban dando de lo que habían recibido en sus casas, en sus familias. Mi mamá desde muy niña se fue de la casa, tenía unas heridas grandísimas. Mi papá lo mismo, traía unas heridas familiares muy grandísimas. El alcohol siempre fue un común denominador en cualquier reunión. De hecho, mis mismos abuelos, todas las tardes su siesta y a tomar. O sea, siempre desde que uno llegaba a las reuniones familiares, lo mismo, tome mijito el santo sorbo, y de uno le iban dando, uno a pesar de ser un niño le iban dando sus chorritos de cerveza, sus chorritos de trago, y eso le va despertando uno el cariño por el trago, y como es tan normal. Entonces pues no es porque ellos hubieran querido, simplemente ellos habían dado de lo que habían recibido, consciente o inconscientemente. Entonces me empieza a entrar un arrepentimiento porque me dice, Sabo, si usted por qué está portando así, su familia nunca ha sido mala con usted.
y me pongo a darme cuenta de que yo terminé el bachillerato casi que con abogado porque yo no quería estudiar, yo llegué a un punto como en 10º que ya no quería seguir estudiando. De hecho, entre mis hermanos, el único en graduarse fui yo, fui el primero. Ya cuando llega la última, que es la menor Mayrita, ya pues ya también pudo hacer sus estudios. Pero de todos mis hermanos, de los mayores, el único que pudo terminar, y era un sueño para mi mamá que alguno pudiera, aunque sea, terminar el bachillerato, fui yo. Pero lo mismo, terminé el bachillerato y me encerré en un cuarto oscuro a orar al diablo, a consumir droga y a perder el tiempo. Y entonces, pues, en ese momento me puse a evaluar toda mi vida, todo el daño que venía haciendo. Yo, cualquier persona que llegaba al lado mío, le daba la droga, le daba el trago, o sea, todo buscaba dañar, tatuaba, hacía una cantidad de cosas en ese tiempo. Perdónme, 2 preguntas. Cuéntame. Con respecto a la música heavy metal y al tatuaje. O sea, ¿eso lleva a la depresión? O sea, pues, ¿qué componente espiritual trae eso? Lo que pasa es que, bueno, partiendo de que, aunque pues obviamente el tatuaje viene de tribus y de culturas muy antiguas, pero llega un momento donde el tatuaje viene a ser consagrado al diablo. O sea, muchos tiempos atrás el tatuaje literalmente fue consagrado a Satanás. El libro de Levítico dice: no se hagan incisiones en su cuerpo ni por vivos ni por difuntos. De manera que un tatuaje abiertamente es desobedecer un mandato de Dios. Aunque no esté en los 10 mandamientos, pero es desobedecer un mandato que está en la palabra de Dios. 2, por experiencia espiritual sé, yo he orado por personas en algunos momentos, recuerdo en algunas circunstancias estábamos orando por un grupo de chicas, 5 hermanas que les habían hecho brujería. Y todas caían, todas les fluía la oración, pero había una que se mantenía en pie y le orábamos y la oración no entraba, no fluía. Y entonces en ese momento es donde, bueno, Señor, denos discernimiento, y en el discernimiento nos permite ver un tatuaje que ella tenía, pero nosotros ni nos habíamos dado cuenta. Cuando yo le digo a la persona en el momento, repréndale el cierre que hay a través de ese tatuaje, cuando se le reprendió eso, ahí mismo la oración pudo entrar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los tatuajes y esto? Uno, pues al haber sido consagrados al demonio, pues una persona consciente o inconscientemente se está consagrando al enemigo. Lo otro, se genera ese cierre espiritual que las personas tratan de orar, tratan muchas veces de buscar de Dios, pero la misma presencia de Dios no fluye porque hay un cierre, hay un sello, son sellos que se ponen. Hay muchas clases de sellos, el tatuaje es uno de esos. ¿Y la música? La música, bueno, ¿qué es lo que pasa con este tipo de música? Por ejemplo, nosotros ministramos con la alabanza. Mi trabajo, mi servicio, mi misión hoy en día es a través de la música, porque pues el poder que tiene la música. O sea, yo fui arrastrado a ese mundo a través de la misma música. Me ayuda a salir de ese mismo mundo la música, porque ya empiezo a escuchar las alabanzas de Dios y fue muy fundamental en mi proceso, tanto de oración como de sanación interior. Toda la música jugó un papel importante. Entonces dice en Salmo, Dios habita en la alabanza de su pueblo. Si yo estoy oyendo una canción donde estamos alabando a Dios, pues imagínense quién está ahí, está Dios. Pero si, por ejemplo, en mi caso, que uno está oyendo ese tipo de música, donde se está adorando al Satanás, donde se están nombrando demonios, pues imagínense quién llega a habitar en esas alabanzas. Y generalmente, la mayoría de este tipo de músicos es comprobado. No digo el 100%, pero muchos de estos músicos generalmente trabajan con grupos satánicos. Por ejemplo, nosotros a veces hacemos congresos, nos tenemos encuentros, uno se reúne, uno ora, uno clama por esos encuentros para que la presencia de Dios se manifieste, para que haya sanidad, para que haya liberación. Lo mismo hacen ellos cuando lanzan sus producciones musicales. Ellos realmente se reúnen con brujos, ellos realmente se reúnen con satánicos para hacer una debida consagración de este tipo de música y de este tipo de cosas. Lo otro, obviamente, por sus frutos lo conocerán, dice la palabra de Dios. Por los frutos nos conocerán. Entonces yo quiero mirar los frutos de la mayoría de músicos, la mayoría de personas que hacen este tipo de música, y nos vamos a dar cuenta de que no es muy bueno el final que generalmente acompaña a estas personas. Pues se suicidan, depresivos totalmente, algunos han asesinado a los propios compañeros de grupos, de bandas, un desorden de vida, o sea, una cantidad de cosas que uno dice, la palabra lo dice, por sus frutos lo conocerán, y no puede un árbol bueno dar frutos malos, así como un árbol malo no podrá dar frutos buenos. Imagínense cuando nosotros atendemos personas que están en estado depresivo y uno ve que ellos tienen ese tipo de conductas de estar escuchando ese tipo de música, mira, es difícil que ellos salgan. Es difícil. ¿Por qué? Porque al haber tanto contexto espiritual,
y es algo que de pronto muchas personas no entendemos. A mí me pasaba, y yo de la depresión, pero y bueno, ¿y cómo se rompe esto? Porque es que obviamente hay algo que es, bueno, nace del corazón, nace de las emociones, pero la depresión está muy asociada con las almas. O sea, lo he podido ver muchas veces cuando he orado por personas con problemas de brujería, problemas que se han contaminado con estas cosas, se abren esas puertas y resulta que ahí en el ambiente espiritual hay almas que son almas perdidas, hay almas que son errantes, hay almas que están pesando bajo alguna maldición, y de esas almas son de las que se valen los mismos brujos y espiritistas para trabajar en la parte de la brujería. De manera que muchas veces las personas cuando tienen esas depresiones o esos ataques de ansiedad, comience a renunciar a las almas, renuncien a almas, y uno empieza a darse cuenta como todo eso empieza a cambiarle a uno, porque las almas generalmente lo que empiezan a producir es eso, mucha depresión, mucha soledad, pensamientos y hasta deseos de muerte. La persona siente mucho frío en el cuerpo, a veces de la cintura hacia abajo es un frío en los pies, puede estar haciendo el día más caluroso, pero es un frío todo el tiempo. No digo que sea el signo, todo el que sienta frío tiene almas, no, o sea, hay variaciones que pueden surgir, pero dentro de ese proceso, sí, por eso una persona depresiva sufre tanto de frío. Y entonces tú estabas allí, nos estabas contando que te saqué un poquito de la historia tuya. Sí, sí. Y estabas allí con los tatuajes, estabas allí con la música, y estabas allí. ¿Cómo fue que ese proceso de conversión? Porque uno dice, y sé que hay personas que nos están escuchando, bueno, sí. Entonces, ¿cómo salgo de eso? Exacto. Entonces, en ese momento es donde me empieza a entrar arrepentimiento, porque aunque Dios no me importaba, pero me empezó a entrar un arrepentimiento porque me di cuenta de que, oiga, mi vida, pues no estoy haciendo nada, estoy perdiendo el tiempo. Reconocí todo el daño que venía haciendo, porque es que una cosa es que usted le digan, oiga, eso está mal lo que usted está haciendo, y otra cosa es que usted reconozca, o sea, se dé cuenta de lo que usted está haciendo, es muy distinto. Entonces recuerdo que en ese momento me paro de la cama con unas ganas de llorar, arrepentido, y dije a mi mamá, no quiero hablar con nadie, y me bajo para mi cuarto. Y pues mamá sabía que yo no quería hablar con nadie, pues obviamente yo no quería hablar con nadie. Me encierro en el cuarto y empiezo a llorar. Comencé a hablar con el demonio y le dije, yo no sigo más en esto, pues yo hablaba todo el tiempo con Satanás, yo toda mi vida era oración, era pedirle a él, bueno, todo esto era así. Y me encierro en mi cuarto y empiezo a llorar, y yo le dije al diablo, yo no sigo más en esto. Y cuando se me pasa una tarde, en ese momento yo ni estaba borracho, ni estaba drogado, o sea, yo estaba en mis 5 sentidos, me acosté a dormir, y cuando yo me acosté a dormir, ahí mismo el diablo se me paró al frente. Y con cacho y con cola y con tridente. No, él utiliza muchas imágenes, obviamente. Él utiliza muchas imágenes, pues en el momento se me paró una persona común y corriente, no, él no tenía afán de nada, muy educado, muy culto, y empezamos a hablar y me dijo, ¿vas a renunciar? Y yo sí, entonces me dijo, vamos a dar una vuelta, y me sacó de mi casa. Todo esto ya es un contexto espiritual, de pronto pues como dice Pablo en una de sus cartas, si las cosas de Dios las vamos a querer entender desde la razón o desde la psicología, pues sí, obviamente claro, no van a caber, no tiene lógica, pero obviamente esto que le voy a contar a continuación, o que le estoy contando, ya es algo espiritualmente hablándolo. El reino espiritual es más real que lo que vemos nosotros acá. Bendito Dios. Y es lo que nos está esperando realmente, porque pues esto algún día, esta carne y estos huesos, nos morimos y esto empieza a podrir, pero lo que empieza es lo que realmente es real, la vida espiritual. Entonces me dice, vamos a dar una vuelta, y me saca de la casa. El propósito de él, ¿cuál era? Mostrarme que él tenía la autoridad y que él tenía el dominio, o sea, que yo ya no tenía dónde ir. Porque una persona de suicida, porque el demonio la para en ese punto donde le dice a usted, mira, aquí ya no hay nada que hacer, aquí ya no tiene sentido coger para ningún lado. Y aquí el pensamiento lo maneja. Él maneja toda esa parte, y pues como a mí Dios no me importaba ni sabía quién era Dios, pues fácilmente lo pudo lograr en ese momento. Entonces me saca, me lleva el cartucho, me muestra a mi hermana ya interna consumiendo bazuco, y me decía, mire cómo la tengo. Yo creo que al igual que Jesús, lo sube a uno para mostrarle su reino, o sea, mostrarle su poderío y su control hasta donde llega. Entonces me decía, mire cómo la tengo. Y me devuelve a la casa. Entonces ya en la casa empieza a mostrarme la amargura de mi mamá, porque pues obviamente, imagínate, una persona amargada, usted cree que eso es vida, usted vivir amargado, vivir peleando, que nada le guste, que todo le incomoda, que se hace, bueno, eso ya no se da cuenta que eso, Dios da paz, lo de Dios trae paz sencillamente. Me mostraba esa amargura a mi mamá, la grosería, porque la blasfemia también. La palabra de Dios dice, de una fuente no puede salir agua limpia y agua sucia a la vez, o sea, con los labios que bendecimos a Dios, maldecimos al hermano, entonces eso tampoco tiene que ver con la coherencia que Dios nos exige. Entonces me mostraba esa maldad a mi mamá,
las maldiciones, la grosería. Mi mamá más encima le gustaba mucho ir donde José Gregorio Hernández, y era muy devota de José Gregorio Hernández, y lamentablemente, pues como dice el libro de Oseas, el pueblo se pierde por falta de conocimiento. ¿Por qué? Tienen su mente Porque muchos, entenebrecida. lamentablemente muchos cristianos católicos somos los que decimos que José Gregorio Hernández es de Dios, y muchos de los que buscamos a José Gregorio Hernández pensamos que es de Dios. Entonces nosotros crecimos en la casa viendo un frasco con un vaso con agua, algodón, alcohol. Mi mamá mantenía, a veces decía, no, es que esta noche tengo que dormir sola, y se vestía de blanco que porque José Gregorio Hernández iba a ir a operarla. Y así crecimos viendo eso. Y pues les digo una cosa, pues la verdad el tipo sí hace milagros. Pero es que el demonio hace milagros. Exactamente, entonces es bíblico, dice la palabra de Dios. Dios le dio poder al demonio para hacer milagros, incluso para confundir a los mismos hijos de Dios. ¿Pero a qué precio? ¿A qué precio? Entonces, a esa parte iba, porque es que el demonio nunca hace un favor gratis. Entonces yo recuerdo que mi mamá, pues parte de esa amargura era parte de eso mismo, de que ya José Gregorio Hernández se hacía leer las cartas. Yo recuerdo que alguna vez mi hermana mayor por allá la llevaba a que le hicieran baños y cosas, y hasta algún día ya mi hermana dijo no volvía por allá porque el tipo que le hacía esos baños un día le dijo que tenía que hacerle un baño, pero que tenía que estar ella toda desnuda. Entonces ya ella dijo no, pues tampoco claro, hasta allá. Pero iban a eso, a que les hicieran rezos y cosas, y bueno, toda esa cantidad. Con mi mamá creía mucho en los agüeros. De hecho ya sanar esa parte no fue nada fácil, porque ya uno abría un paraguas en la sala y eso era un madrazo fijo, claro, porque ya una cantidad de agüeros y supersticiones, que se rompiera un espejo en una cantidad de agüeros, o sea, fe en todo menos en Dios. Nosotros crecimos viendo la mata de sábila y el Cristo y la herradura, y no sé cuál de los tres servía más ahí, pero los tres eran pegados ahí en el marco de la puerta. Pues ya hoy en día sí sé cuál es el que sirve, pero lo digo de manera de broma, porque crecimos viendo todo eso. Y el diablo me decía, mire, me mostraba cómo José Gregorio Hernández él lo maneja, o sea, el espiritismo que lo maneja, y él, generalmente una persona cuando se hace esa clase de trabajos con José Gregorio Hernández, con el tiempo, lo que tú decías, empieza el demonio a pasar la factura, entonces empieza la gente a surgir las enfermedades, donde mi mamá le pasó, yo me acuerdo, ella duró casi 15 días tendida en cama, y ella iba al médico, todos los exámenes salían bien, de sangre, bueno, de todo salía bien, pero ella no se podía parar de la cama, no podía trabajar ni nada. Entonces yo le digo, bueno, señor, ¿qué está pasando ahí con mi mamá? Y entonces ahí es donde como que me empieza a poner, ¿se acuerda de José Gregorio Hernández, de no sé qué? Y entonces yo me voy y hablo con mi mamá, y yo le dije, mamá, bueno, pues yo sé que usted no cree mucho en esto, pero yo necesito que hagamos una oración. Y ese día comienzo a orar por ella, le dice que en el nombre de Jesús hiciéramos unas renuncias a esos espíritus, Total fue que al otro día mi mamá ya se levantó de la cama, después de que ya llevaba casi 15 días. ¿Qué pasa con estas enfermedades? O a veces perdón, Alex, un segundo. Fíjate que, o sea, porque como nos están escuchando en muchos sitios, sí, hay muchos sitios que no conocen lo de José Gregorio. Ya bueno, entiendo. Dos condiciones. Primero, para escuchar este testimonio. Primero, tienes que estar siempre en la presencia de Dios, porque he escuchado testimonios donde las personas no quieren convencerse y lo que hacen es buscar a José Gregorio Hernández porque se desesperan y el demonio les pone desespero, entonces quieren buscar fácilmente con este testimonio, venga, yo quiero conocer a ese tal José Gregorio. Y no solamente él, está el negro, yo no sé qué, está la imagen de no sé cuántos. O sea, él es un solo ejemplo de muchos que hay en nuestra Latinoamérica. Muchos. Hoy en día, por ejemplo, está el Salomón, aquí en Colombia, Salomón, Regina 11, la Santa Muerte, que uno se da cuenta que son cosas que lamentablemente somos los mismos cristianos católicos los que las estamos patrocinando, pero como dice Segunda de Crónicas 7:14, esa palabra me fascina, porque es que dice, si el pueblo que invoca mi nombre, o sea, mire que Dios no le habla a un pueblo inconverso, a un pueblo que se dice llamar católico, a un pueblo que se dice de Dios, y dice, y si el pueblo que invoca mi nombre se humillara, buscara mi rostro en oración y dejara sus malos caminos, yo lo escucharía, sanaría su tierra. Yo lo escucharía. Yo lo escucharía. En Venezuela y sanaría su tierra. Nuestro país, mira, Colombia. Qué pecado. Ahorita estaba viendo noticias como está de dura la crisis, decía, Señor, clamándole por Venezuela. Pero yo recuerdo que yo estuve de misión en Venezuela, y no quiero generalizar porque no conocí toda Venezuela, pero en los lugares donde yo estuve, mucha brujería. Altares a José Gregorio Hernández, acá como vemos nosotros acá, que a veces uno va por los parques y uno ve que la imagen de la Virgen del Carmen, la Milagrosa, bueno, no sé, allá es igual, José Gregorio Hernández por todo lado, en los parques lo ponen, lo entronizan,
y una devoción con brujería tremendamente. No quiero generalizar, vuelvo y lo digo, porque yo sé que esta clase de programas tiene mucha trascendencia, pero la mayoría de lugares donde estuve, mucha brujería y mucha cosa. Entonces, todo esto trae maldición y yo sé que esto que está pasando es advertencia para nosotros también y para todos los países que practican brujería, que practican cosas, porque es que Dios también es celo también y en algún momento manda su Éxodo corrección. capítulo 20. Dios también en algún momento manda su corrección sobre las mismas naciones para que nos acordemos, oiga, ¿qué está pasando? Nos estamos alejando de Dios. Entonces, ¿qué sucede? También he visto mucho, aquí en Colombia se ve, no sé si, y hay gente que tiene esa costumbre de pedirle a las benditas almas, y eso también, no sé, por ellas hay que orar para que descansen. Claro, porque están en el purgatorio y el descanso eterno. Eso no está bien. Pero ahorita se está viendo mucho acá en Colombia, casualmente uno pasa un lunes y en el cementerio la gente en carros prendiéndoles velas y haciéndoles novenas, pidiéndoles favores a las almas. Eso tampoco es de Dios, porque a ellas no se les puede pedir nada, simplemente tenemos que orar por ellas. O sea, son cosas que hay muchas cosas de muchas cosas de que lamentablemente somos los mismos cristianos católicos, somos los mismos cristianos católicos las que las estamos patrocinando y las que nos estamos contaminando con toda esta cantidad de cosas. Entonces yo sí digo, ojalá ojeáramos segunda de Crónicas 7:14. Dios le habla a un pueblo que se hace llamar de Dios, pero que lamentablemente nuestras conductas están muy apartadas. Entonces, bueno, el demonio me muestra toda esa realidad y con mi mamá, todo ese espiritismo. Más encima de mi mamá lo mismo, iba a que le dieran riegos, porque es que eso es, todos nos contaminan, que el riego, que para rosas, que el agua de rosas, que la estrancadera, que para la buena haciendo brujería, que venga, le hacemos no sé qué, y una cantidad de cosas que eso no trae nada bueno. O sea, eso espiritualmente yo veía era como abrir puertas y entrar demonios a la casa. Y entonces me muestra esa parte de mi mamá, me muestra a mi papá también, porque me mostró también a mi papá, y entonces me ponía mucho esa parte del adulterio de mi papá. El adulterio también trae maldición de los padres a los hijos, así como fluye, dice la palabra de Dios, que así como fluye la unción desde la cabeza de Aarón hasta el cuerpo, así fluye la bendición sobre la iglesia y así fluye la bendición de los papás a los hijos. ¿Por qué muchos hijos no pueden levantar cabeza? Porque los mismos papás a través de sus acciones los han puesto yugos de maldición sobre ellos. Tal cual fluye la bendición, tal cual fluye la maldición. Y entonces tiene mucho poder cuando uno se da cuenta, papás que han llevado a los hijos a que los recen, a que los cierren, a que el mal de ojo, a que no sé qué, y hay hijos que están bajo maldición por consecuencia de lo que han hecho los papás. Entonces me muestra mi papá el alcoholismo, o sea, el alcoholismo de mi papá, y él decía, pero es que mi problema es que yo me tomo una cervecita, pero mire toda la trascendencia de lo que él veía como una cervecita. O sea, la ceguera, y no lo digo solo por mi papá, lo digo porque yo estuve ahí, la ceguera espiritual hasta donde nos mete que nosotros no reconocemos que lo que hacemos está mal. ¿Usted no ha visto que su hogar se está destruyendo por culpa de su esposo? Y el tipo dice, no, eso es culpa de mi esposa, es culpa de mis hijos, le echa la culpa a todo el mundo, menos él no reconoce quién tiene la culpa de lo que está pasando. Entonces en ese momento me muestra mi papá igual, mi papá a veces se iba hasta el llano a traer riegos, a traer una cantidad de cosas que para limpiar la casa. Algunas veces yo le ayudaba a hacer esos inciensos, unas cosas que olían más horrible que quién sabe qué, eso. Uno quemaba eso y le tocaba salirse porque eso olía horrible, pero espiritualmente eso era traer demonios a la casa. Miren, una contaminación tremenda. Nuestra casa, eso era un muladar. Podía haber mucha luz física, pero espiritual eso era un fango, eso era como andar en una pesadez, eso era horrible, eso era horrible espiritualmente hablándolo. Cuando yo pude ver esa realidad, fue muy duro porque en ese momento, o sea, el demonio me mostró todo, más encima yo adorándolo, y yo todo lo que hacía lo hacía en la casa. Mi hermano, que me sigue lo mismo, ya estaba por el camino de la droga, del bazuco, de la marihuana, toda esta historia. Mi hermana ya perdida, o sea, eso era una maldición sobre maldición. El agua era de contrabando, la luz era de contrabando, porque es que la brujería trae ruina. O sea, las personas van donde esas cosas para ayudarse, pero no se dan cuenta que lo que van trayendo es más ruina para la casa. Entonces eso, la plata, eso es como si fuera... No solamente la brujería, todo lo que tiene que ver con Satanás, todo el adulterio que tú decías, es de Satanás, eso trae ruina. Tarde que temprano repercute, porque hay personas que dicen, ay, pero es que yo fallé ya. No, la misericordia de Dios se prolonga, pero en algún momento donde la consecuencia nos alcanza. Entonces en ese momento me dijo, ¿eso qué va a renunciar? Eso vamos a hacer un pacto. Pues imagínense, él me muestra que tiene todo el control, Dios para mí no es nadie. Él me dice, ¿eso qué va a renunciar? Vamos a hacer un pacto. Pues yo en el satanismo yo llegué al grado, eso va por grados, obviamente.
yo llegué al grado donde a mí se me reveló el demonio que a mí me iba a poseer, porque pues uno hace cosas, pactos, bueno, invocaciones y todo, y a uno se le revela qué demonio lo va a poseer, porque si en este caminar uno busca llenarse del Espíritu Santo, pues en las cosas del demonio uno tiene que llenarse de algún demonio, de algún espíritu que va a obrar en la vida de uno. Entonces a mí se me revela ese demonio y el pacto que me seguía era un pacto, tenía que matar el gato de la casa. Y yo había tratado de matarlo varias veces, pero no pude. Entonces recuerdo que ese día cuando él me dijo, vamos a hacer un sacrificio, yo le dije, pues de una. Y en ese momento yo dije, pues por fin vamos a matar el gato de la casa. Y no, resulta que yo me vi en mi cama y cuando yo le dije, pues de una. Entonces me vi acostado en mi cama, cruzado de pies y de brazos, así, privado. Privado es ese sueño donde uno está despierto, tiene los ojos abiertos, trata de gritar, trata de moverse, pero no puede. Así me vi yo en mi cama, acostado. Y junto a mi cama, al costado derecho, se paró con un cuchillo grande. O sea que el sacrificio era para ti. Exactamente, él venía a llevarse lo que voluntariamente yo le había entregado mi alma, pues obviamente él tenía el control sobre ello. Y muchas personas, pues al otro día como lo encuentran a uno, no, es que se suicidó, se ahorcó, no sé qué, pero porque no entendemos la trascendencia de estas cosas espirituales. Pues no digo que toda persona que haga eso, pues obviamente no le fue el demonio, no, pero obviamente ahí en estas circunstancias, por ejemplo, como en la mía, uno ve que obviamente ya él tenía la autoridad sobre mí totalmente, y él vino a reclamar lo que yo le había entregado. Yo tenía un amigo que él me decía, cuando yo estaba en ese mundo, él me decía, ellos entraban mucho los dos a meter vicio en la casa de un amigo, y él me decía mucho que cuando empezaban a consumir vicio, la puerta del closet se abría y se paraba un tipo ahí y le decía, mátese no sé cuántas y le doy todo lo que usted quiera. Y siempre le pasaba y él decía que ya varias veces había pensado ya en coger y matar. Y hasta con la droga, con el pegante, por ejemplo. Exactamente. Satanás, y mucha gente dice, no, pero eso es el viaje. Pues no, fue el viaje, pero cosas ya están palpables. O sea, yo conocí otros testimonios, muchachos, se mete con la esposa a consumir vicio y el tipo se fue, la cogió, la mató, la picó y todo, y cuando volvió en sí decía, pero si yo no hice eso, pues efectivamente sí lo hizo, pero a veces es por eso mismo, porque uno abre esas puertas tan grandes que realmente uno deja entrar el diablo en algún momento a través de estas circunstancias. Aclaro algo también de pronto, porque de pronto más adelante se me escapa. Eso no es que el diablo va caminando por la calle y lo vea uno y dice, me va a meter con fulano, no. Uno va abriendo puerticas lentamente. Son las pequeñas zorras que acaban el bien. Exactamente. La levadura de los fariseos. Yo recuerdo esos pequeños deslices que uno tiene. Entonces yo recuerdo que yo en algún momento de mi caminar le dije, bueno, Señor, porque es que hoy en día yo le hablo así, le dije, bueno, Señor, ¿por qué yo caí tan maluco en el satanismo? Porque yo caí iba cayendo como tan de cabeza. Y entonces en el momento él empieza a recordarme cómo yo desde el colegio empecé a abrir puertas. Entonces a mí en el colegio una amiga me dijo, que yo sé jugar tabla ouija. Entonces yo pues, ¿y qué es eso? Pues empecé a jugar tabla ouija con la China Berrionda, dibujamos la tabla ouija, uno lo ve como un juego inocente. Berrionda es una palabra colombiana. De hecho, sí, de hecho yo no... Berriondo es como un signo de decir pícaro, ¿no? Sí. Maldadoso, ¿no? Entonces comienzo yo a jugar, pero pues yo pensaba que eso era, o sea, en el tiempo yo no creía, pues, y ellos decían que los empezaban a asustar y había chicos que tuvieron y chicas que tuvieron experiencias fuertes, pero a mí no me pasaba nada. Entonces, hoy en día yo me asombro cuando hay personas que me dicen, pero es que yo escucho eso y no me pasa nada. Sí, yo lo viví, pero es que uno va abriendo puerticas. Entonces yo recuerdo que a mí pues no me pasaba nada. De un momento a otro dijo, que vamos a invocar subconsciente. Y yo, pues, ¿qué es eso? Y yo, pues, es esto. Y cogimos un cuaderno, unas tijeras y empezamos a invocar subconsciente. Sí, es espiritismo. Mire que ahí de una vez no entró el diablo, pero yo empecé a abrirle las pequeñas puertas, que fueron los que me abrieron los portones grandes del infierno, que ya íbamos directico para allá. Más encima esta China, nuevamente, no, que yo sé leer el cigarrillo, entonces pues yo empecé a leer el cigarrillo con ella, empecé a explicarme los signos del cigarrillo y no sé qué. Entonces mire que empecé yo a abrir esas pequeñas puertas. Si ustedes se dan cuenta, mire, siempre va a estar la propuesta, el que tiene que decir quién no es quién. Uno depende si dice si lo sigo o si no lo sigo. Entonces en ese momento pues yo recuerdo que me dijo, vamos a hacer el sacrificio. Como ya les dije, estaba privado, se para él junto a mi cama, me va a matar, coge el cuchillo y yo vi un cuchillo grande y yo dije, este man me va a matar. Y entonces en ese instante es cuando junto a mi cama, aquí todo esto es fracción de segundos, en la cabecera
alguien se paró, ahí en la cabecera de mi cama alguien se paró. Yo lo sentí literalmente cuando la persona llegó ahí, y esa persona pegó un grito fuertísimo, llamó a Dios. Cuando yo vi que ese tipo, cuando vi que ese tipo me iba a matar, esa persona llamó a Dios, pegó un grito fuerte y dijo, Dios. Yo digo que lo hizo porque yo no sabía a quién llamar, yo me quedé como bloqueado, yo no sabía qué hacer. Cuando esa persona llamó a Dios, ahí mismo el demonio a mí sí me trató mal. Y a esa persona le refutó por qué lo defienden si saben quién es él. Y se fue. Cuando él se fue mismo, pues yo me sentí libre, yo me pude sentar en la cama, y cuando yo me senté, yo ahí mismo dije, ¿y ahora yo qué hago? La misma voz me dijo, confiésese y comulgue. Clarito me dijo, confiésese y comulgue. Confiésese y comulgue. No era nada fácil porque yo era de los que decía, yo que me voy a confesar con un cura, un man que es más pecador que yo, o sea, eso para mí no tenía sentido, que ir a confesarme a comulgar, no, eso no era tan fácil como decimos nosotros acá en Colombia, como soplar y hacer botellas, no era nada fácil, no creía en nada de eso. Y yo dije, no, yo todo menos confesarme. Pero entonces el detalle fue que yo empecé desde ese instante a caer en una depresión, un vacío tan grande que yo digo que todos lo llevamos, pero que lo hemos guardado, lo hemos llenado como con otras cosas, es el vacío de Dios. Entonces yo decía, esto mañana se me pasa, y resulta que no, todos los días eso se iba aumentando y se aumentaba. Yo sentía como amanecía peor al otro día, pero yo decía, no, yo no voy a ir a humillarme en una iglesia, yo no me voy a humillar ante un cura, y yo no, y no. Pero ya llegó el punto donde se aumentó tanto esa depresión y esa soledad que yo dije, no, yo me voy a matar. Y efectivamente cogí, empecé a listar todo para matarme, y cuando ya estaba listando todo, volví a escuchar esa voz que me dijo, vaya y confiésese. Es una voz que es firme, pero con amor. No sé por qué me pasaba eso, pues hoy en día de pronto sí, pero en ese tiempo me pasaban esas cosas, y pues era muy loco que uno contar estas cosas. Y entonces yo dije, listo, yo hice un trato con esa voz, yo dije, listo, yo voy y me confieso. Si no pasa nada, yo vengo y me mato. Entonces yo me fui para la iglesia. Imagínense lo que es entrar un tipo, yo era mechudo, yo era metalero, mechudo con el cabello largo, ropa negra apretada. Entré, estaba el padre en la homilía, estaba predicando preciso. Entonces yo llegué y entré y me senté. O sea, yo atravesé la iglesia por toda la mitad de la iglesia. Y mira que yo literalmente, el padre estaba predicando y el padre hacía señas, pero a mí algo me decía, mire, el cura le está diciendo que se vaya, devuélvase, no sé qué. Yo escuchaba esas voces que me decían, y devuélvase, entrando. Yo iba entrando en la misa, porque es que el diablo va a misa, eso sí es verdad. Y entonces resulta que yo iba entrando y yo veía como el padre predicaba, pero yo lo único que yo escuchaba, yo ni siquiera escuchaba al padre hablar, yo escuchara que me decía, mire, váyase, él lo está echando, lárguese de aquí, no hay que. Y sin embargo yo entré y me senté adelante en la primera silla, y me empecé a reír. Yo creo que la gente se daba cuenta porque yo entré y me sentí y empecé a reírme todo lo que el cura hacía. Yo decía, este mantiene hambre, este mantiene sueño. Bueno, ¿te reías? Me burlaba dentro de mí de lo que estaba pasando, pero pues igual yo creo que la gente lo nota. Si hoy en día yo voy a misa y uno se da cuenta, pues cuando entran personas y uno dice, yo creo que la gente lo notaría. Imagínense entrar uno en plena homilía, todo el mundo sentado, y uno entra caminando por toda la mitad de la iglesia y se sienta adelante y burlarse, pues la gente lo nota obviamente. Y entonces recuerdo que terminada la Eucaristía le dije, padre, quiero confesarme. Y el padre, pues efectivamente empezamos a hablar, me confesé. Y literalmente, mira, yo me sentía como cuando uno está a este lado, escuchaba una voz que me trataba mal y me decía, cállese, no se humille, no sé cuántas, tal por cual. Pero a este lado yo escuchaba una voz que me decía, siga, pero con una confianza, pero con una firmeza, siga. Y yo empecé y seguí hablando, cuando de un momento a otro se empezó a soltar algo de mi estómago, sentí que algo se desgarraba y empecé a llorar. Nunca en mi vida había llorado tanto como lloré a través de esa confesión. Pero lo curioso realmente fue que cuando yo pisé de la iglesia a la calle, yo no sentía que yo caminaba, yo sentía que yo volaba. Una paz, una alegría, un gozo tan grande, era como si yo hubiera llevado una roca aquí grande y la hubiera dejado allá botada. O sea, me sentía totalmente liviano y un gozo tremendo. Como dice la palabra de Dios, el Señor da un gozo que sobrepasa todo entendimiento. Yo salí, yo veía todo con alegría, yo duraba días metiendo marihuana, metiendo trago, pero nunca experimenté ese gozo que experimenté después de esa confesión.
a tal punto que, como dice el dicho, pues a buen entendedor, pocas palabras. Yo desde ese instante entendí que Dios estaba ahí y que como Dios estaba ahí, pues ahí tenía que estar todos los días. Entonces, al estar todos los días ahí, pues empecé a ir a misa todos los días. Empecé a ir a la misa todos los días y no fue nada fácil, porque eso no era tan fácil como decir ya se confesó y comulgó y ya el diablo lo soltó, no. Realmente vine a conocer a quién le servía cuando entré en el caminar de Dios. O sea, me vine a dar cuenta lo engañado que el diablo lo mantiene a uno. Lamentablemente un satánico, un brujo, una persona que está dentro de ese medio, nos llenamos de tanto odio, nos llenamos de tanta rabia y el diablo nos mete tanta falsa confianza que el pensamiento de uno es que si uno se muere uno va a ser un demonio más y uno desde allá de hecho va a hacer más daño que el que hace acá. Por eso muchas sectas lo que hacen es eso, se hacen sorteos y bueno, tal día de mata a fulano y él va a venir a fortalecer la secta espiritualmente. No, eso no pasa. El alma no sucede igual que con el cuerpo. Mira, si yo quiero yo me levanto, me baño, si yo quiero me quedo acostado, si yo quiero como, si yo quiero, o sea, con mi cuerpo yo hago lo que, perdóneme lo que digo, hago lo que me da la gana. Espiritualmente no sucede así. Espiritualmente el alma sale y usted pierde el control de su alma. El alma va a quien usted le haya ofrecido literalmente. Entonces, si usted vivió en Dios, pues su alma va a ir en Dios y a gozar en Dios. Pero si usted decidió entregársela al diablo, el diablo también tiene sus cosas preparadas para cada quien. Entonces, eso no es como acá. Bueno, me embolaté con ese paréntesis. Pero está bien que lo hayas hecho porque... Sí, porque es que uno se engaña y uno piensa... Dale. Uno se engaña y uno piensa que es que allá uno va a tener más poder y por eso uno busca la muerte, o sea, uno sale de noche y si me matan no importa y uno no le importa meterse con el que sea y todo, o sea, uno va llamando la muerte pues a gritos porque realmente así es una persona que vive en ese mundo, anda buscando la muerte, pero es de lo mismo engañados que el diablo nos tiene. Ya retomé el hilo. Entonces, ¿qué pasa? Vine a conocer realmente a quién le servía, lo tramposo, lo mentiroso que es el demonio. Obviamente, pues él al principio, él trató de buscarme sutilmente, o sea, yo entendí, lo digo por las personas que quieran cambiar algo y que de pronto les pueda servir esta experiencia, yo entendí que si yo no me apartaba de ciertas cosas no me iba a sanar. Hay personas que quieren sanarse, hay personas que quieren cambiar, pero siguen visitando los mismos amigos, haciendo las mismas cosas y eso obviamente viendo el internet con imágenes por imágenes pornográficas, viendo las mismas imágenes de violencia, viendo las mismas películas de terror y quieren salir de la depresión, pero siguen viendo la misma música. O sea, todo el contexto cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Entonces, sí nos toca, porque aunque Dios lo hace todo, pero a nosotros nos toca poner de nuestra parte. Esto no es nada fácil, obviamente, y yo recuerdo que en algún momento yo ya iba, pero en un principio me pasó, hoy sería mentiroso si yo dijera, me pasa, no, en el principio me pasó de que yo creo que como yo andaba tan solo, yo no tenía dirección espiritual ni nada, Dios literalmente, yo escuchaba como Él me hablaba, o sea, yo escuchaba esa voz, la voz de Dios, sí, una voz, era mi misma voz, pero me cuestionaba de tal manera que lograba entender que era la voz de Dios. Entonces yo recuerdo que un día yo al principio, en ese proceso de cambio, uno, pues que trata de ser sociable y que ser el cristiano buena gente, no, uno no puede ser de esa manera y menos comenzando. ¿Por qué? Porque lamentablemente nosotros estamos saliendo de algo, al estarnos aferrando de la mano de Dios, digámoslo, uno está como en cierta altura, no me vayan a malinterpretar, no estamos por encima de nadie, solo que digo que uno está en cierto nivel espiritual, subiendo. Entonces, si yo todavía no estoy fortalecido, no he dado un cambio que tengo que dar, yo estoy aquí arriba, si yo tiendo la mano a sacar a alguien, el peso de esa persona me puede jalar nuevamente allá a ese mundo. Entonces, oye, espera, ¿cómo es de clave? Porque es que hay mujeres, por ejemplo, generalmente, mujeres que están separadas de sus esposos y sus esposos están comiendo comida de cerdo, literalmente. Sí. Entonces ellas se sienten las salvadoras y quieren ir a sacar a su esposo ahí, cuando esos los hunde. Los hunde y a veces acaban perdiéndose por lo mismo y acaban jóvenes perdiéndose. Bueno, se pierden muchas cosas en el proceso. Entonces, ¿a qué voy con esa experiencia? Entonces yo recuerdo que un día yo al principio... yo me hacía con mis amigos que porque yo era buena gente, entonces yo ya, gracias a Dios, a través de la confesión, el Señor me sanó lo que fue la adicción al cigarrillo y a la marihuana me sanó. Pero sin embargo yo iba y me sentaba allá en esa esquina con mis amigos. ¿Y qué había en esa esquina? O sea, eso fue lo que me cuestionó ya un día. Yo termino mi oración y me levanto y yo pues como en ese tiempo no tenía amigos de iglesia, no tenía nada, o sea, yo quedé solo literalmente. Entonces yo me paré y pues me voy a ir un rato allá para la esquina, para el muro.
Cuando yo abro la puerta y escuché, como dice el dicho, escuché la voz de Dios que me dijo, bueno, y si va allá, ¿qué se va a encontrar? Entonces yo me reevalué y yo dije, pues, morbosidades, chistes de doble sentido, hablar mal de las mujeres. No faltaba el que llegaba y decía, vamos a pegarlo es armar el bareto y fumarse. Pues yo ya no fumaba, pero pues analicé yo de dónde vengo. Entonces yo lo que estaba era jugando con candela. Entonces recuerdo que en el momento evalué todo ese panorama y yo dije, no, ya eso ya no es para mí, ya eso no los criticaba a ellos, no, solo que entendí que ya lo que era ese mundo ya no era para mí, y literalmente me decía que si quería sanarme, yo no podía estar ahí. Entonces, ¿qué hice? Cerré la puerta y me devolví, y yo recuerdo que me puse a llorar en mi cuarto y le dije, bueno, Señor, ¿y entonces ahora yo qué hago? Porque me quedé solo, porque yo lo que te digo, yo iba a la misa y ya, o sea, yo no, nada más. Yo no tenía amigos de iglesia, nadie sabía lo que yo estaba viviendo, excepto el padre con el que me confesé. De resto, nadie más sabía lo que yo estaba viviendo, ni en mi casa siquiera estaban bien enterados de mi proceso. Mi mamá ya sabía que yo había cambiado, pero no sabían todo realmente cómo había pasado en ese momento. Entonces yo le dije, Señor, ¿yo qué hago? Me quedé solo. Y en el proceso ya Dios empieza a ponerme personas. Una de ellas fue una chica que un día me vio en la iglesia, me vio llorando y me dijo, lo veo mal, algo me dice que tengo que ayudarlo. Fue una chica muy espiritual, me ayudó mucho en mi proceso para iniciar a caminar en el caminar de Dios. Más adelante les contaré esa parte. Entonces, ¿qué pasa? Empiezo a darme cuenta que tenía que apartarme. Me aparto, me encierro en mi cuarto y todo lo que yo buscaba en la calle me empezó a llegar a la casa. O sea, todo, digo literalmente todo. O sea, yo buscaba en la calle, soltar. No, él empezó a ponerme en bandeja. En bandeja, nosotros acá decir en bandeja es facilito. O sea, usted no tiene sino que decir cojo y como, o sea, así de fácilmente. Yo salía a la calle, tenía que caminar una cantidad de cuadras, yo subía desde de pronto quienes conozcan la Loma de Candelaria, nosotros era caminar desde abajo de Canteras casi, hasta arriba a la punta del cerro que quedaba una olla por allá que se llamaba La Marranera, hasta por allá yo iba, y eso era caminar casi unos buenos kilómetros ahí de allá hasta arriba. Y era lo que yo caminaba para ir a comprar droga, para ir a buscar el vicio, pero todo me empezó a llegar a la casa, o sea, y como que cuando uno está en proceso de conversión, es real, uno tiene que tener, le va a poner las cosas en la y uno tiene que tener mucho cuidado con las personas que uno recibe. ¿Por qué? Porque me llegaban amigos, simplemente no, que quería saludarlo, y se sentaban a hablar conmigo, y cuando menos, venga, déjeme pegar este bareto, no sé qué. Y, o sea, empecé a entender, y como que a bregarlo, a jalar a uno, porque es que el demonio es sutil, pero él busca por dónde meterse. Entonces lo mismo, me llegaban niñas que si yo las hubiera buscado así en la calle, yo creo que nunca las hubiera encontrado. Pero me llegaban o sea, como que algo me vendaba en el momento, y como que cuando yo reaccionaba, yo decía, pero ¿a qué horas dejé entrar esta muchacha aquí? Y como literalmente diciendo, haga lo que quiera. Pero gracias a Dios el Señor no me permitió caer en ese hilo, no me dejó arrastrar nuevamente. Entonces, como Él vio que de esa manera, mire cómo van los procesos de la tentación. Entonces, lo mismo le puede pasar, nos pasa en este caminar a todos. Primero empieza a ofrecerse todo muy facilito, entonces Él va aumentando el grado. Como no me arrastró con eso, entonces ya empezó un ataque espiritual. Es muy duro, yo entiendo las personas cuando me dicen que llevan días sin poder dormir porque un demonio les sopla la cara, porque les tumban las cosas, porque les hacen ruido. Todo eso me empezó a pasar a mí. Imagínese usted lo que es durar unos 8 días sin poder dormir, ya uno empieza a entrar con ganas de matarse nuevamente, porque es que uno, yo trataba de dormir, me jalaba las cobijas, me tumbaba las cosas al piso, literalmente yo lo veía entrar y salir, yo lo veía como entraba, como salía, y así una perseguidera tremendo. Yo recuerdo un día yo llegué a la iglesia y me arrodillé y me puse a llorar, y dije, Señor, mire, la verdad, todo ese mundo, porque la palabra de Dios dice, nosotros los seres humanos somos como el perro al vómito, vomitamos y queremos comer de lo que botamos, ¿no? Entonces, había momentos donde me jalaba otra vez ese mundo, ese odio, ese satanismo, entonces uno sentía esas ganas de volver a eso. Y yo recuerdo que un día me arrodillé en la iglesia, después de misa domingo, y me empecé a llorar, y lloraba, le dije, Señor, mire, hay algo en mí que quiere volver allá, pero yo ya no quiero, lo que esta paz, eso que he experimentado, yo ya no quiero perderlo, pero hay esa lucha, hay una lucha ahí dentro de uno. Mira, eso es tan clave lo que tú dices, porque el Señor, ¿por qué lo permite? O
sea, lo permite para que uno vaya fortaleciendo y vaya expulsando realmente, porque es un proceso de liberación, y para ir fortaleciendo nuestro espíritu, para después uno tener más herramientas para no caer. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? En ese momento es donde yo estaba ahí arrodillado pidiéndole, Señor, ayúdeme, cuando se me acercó una viejita y me dijo, ¿usted por qué está llorando? Y entonces yo le dije, porque me pasa esto y esto, y yo le conté así, no sé por qué me sentí en confianza, porque yo casi ni hablaba, pero yo me sentí en confianza con la viejita y le dije, mira, me pasa esto, y le conté los ataques espirituales que estaba sufriendo y todo. Y me dice la viejita, usted está sufriendo es por nada, póngase a hacer el rosario todos los días. Y yo dije, sí. Pero yo dije, no, el rosario todos los días no, pues me perdonarán, ¿no? Pero era mi pensamiento en ese tiempo y llenó el rosario por allá para las viejitas o para los novenarios, pero yo tan joven y tan bonita, no mentiras, pero yo haciendo el rosario todos los días, yo no me veía de plan. Pero resulta que hubo un día, yo en ese tiempo iba a misa, era después en las tardes, y entonces yo no entendía de qué, imagínate, yo vengo de satanismo, vengo de brujería, vengo de todas estas cosas. Yo duraba todo un día peleando con el diablo, yo no sabía de sellamiento, yo no sabía oración a la sangre de Cristo, yo no sabía oración al Espíritu Santo, yo nada, yo me levantaba y yo creo que pues haría mis oraciones muy básicas, pero mi oración fuerte era la Eucaristía, sentía como Dios me levantaba a través de la Eucaristía, pero yo ni sabía que había misas en la mañana, nada, yo iba a misa en la tarde, yo duraba todo un día peleando con el demonio, eso era una lucha fuerte, unos ataques, él ataca mucho la mente, las personas les ataca mucho la mente, los pensamientos, desmotivando, bueno, de todo. Entonces una tarde me atacó tanto esa ansiedad, esa depresión, todas las cosas y esas ganas de que no sabía qué hacer, que me vino otra vez la palabra a la viejita, haga el rosario, y yo dije, no, pero el rosario, yo qué el rosario. Pero tanto me insistía esa palabra ahí que yo recuerdo que busqué el rosario una emisora, ni siquiera sé por qué lo encontré a esa hora. Entonces que encontré el rosario y me puse a hacer el rosario porque pues ni me lo sabía. Cuando yo empiezo a hacer el rosario, terminé el rosario y tenía paz, tenía tranquilidad. El primer rosario. Él tenía una tranquilidad, tenía un gozo que yo dije, uy, esto sirve. Entonces, pues como buen cristiano católico, lo hacía cada vez que me sentía mal. Lo cogí como hacemos con el Dios bombero. Como amuleto, ¿no? Exactamente, como el amuleto. Entonces yo lo hacía, me sentía 3 días bien y apenas me sentía mal, volvía y lo cogía y el rosario, eso era, mejor dicho, yo dije, esto sirve. Pero era mi Dios bombero, o sea, lo usaba solo cuando lo necesitaba. Y lamentablemente muchos usamos a Dios de esa manera. Hasta que hubo un momento donde como que vuelvo y les digo, o sea, oye como la voz de Dios que me decía, ¿hasta cuándo va a seguir así? Si usted realmente quiere algo serio con Dios, póngase serio usted también. Yo iba a misa todos los días, pero tenía que el rosario me servía, y entonces desde entonces le dije, Señor, de aquí en adelante me voy a esforzar por hacer mi rosario todos los días. No fue nada fácil pasar esa barrera porque el rosario es un exorcismo fuertísimo, lo vine a entender después. O sea, uno después va adquiriendo como el entendimiento de lo que le está pasando. Entonces hubo momentos donde el diablo, de hecho cuando yo empecé con el rosario, una noche que el demonio me levantó de la cama, así me levantó, el último ataque que me hizo, me levantó de la cama, así me pegó bien contra el techo y me soltó desde allá, desde esa altura, a la cama otra vez. Pero pues obviamente ya no, eso fue muy real. Eso es real. Pero entonces fue ya el último ataque porque obviamente ya el rosario, obviamente no quiere decir que la Eucaristía no sirviera, yo lo que digo es que la Eucaristía y el rosario es una mezcla peligrosa para el diablo. Y ya después ya Dios va agregando, Dios va subiendo el target con el tiempo, porque yo comencé con la Eucaristía, luego el rosario, ya empiezo a tomarle amor a la palabra de Dios, visitar el Santísimo, o sea, ya todo el target va subiendo, pero es peligroso cuando uno coge todo al tiempo, porque es muy peligroso lo que empieza uno a mover atrás de las cosas. Entonces ya le dije, bueno, Señor, y empecé a hacer mi rosario todos los días. Hubo momentos donde literalmente el diablo se me aparecía en el cuarto, pero yo la demora, y yo al principio perdía, mire, yo me paraba y en el nombre de Jesús se va y ataba y reprendía y antes más se me burlaba, pero yo era empezar el rosario, eso era, yo a veces le digo a las personas cuando sufren de insomnio, haga el rosario, que el primer día haga el rosario 3 días y ya empiezan a ver cómo con el tiempo empiezan a dormir, porque el rosario es bueno para dormir, el rosario es bueno, no, es un exorcismo muy fuerte, fue una herramienta y ha sido una herramienta contundente en mi vida, en mi caminar espiritual, empezarlo a hacer todos los días, pues ya fue, ya como decir Dios, ya con 2 herramientas como era la Eucaristía, como era el rosario, ya era una pelea ya fue una pelea muy distinta contra el demonio. Entonces ya es el momento donde entra a jugar el papel mi hermana, porque ya cuando Dios ve que esa perseverancia, ya empiezo, ya llegó una comunidad que fue la Medalla Milagrosa,
entonces ya en la comunidad ya empieza un proceso también de conocer más de la palabra de Dios, la voluntad de Dios para mi vida, empezar a sanar muchas heridas, empezar a liberar, empezar a entender cómo hacer un proceso real de liberación, porque es que a pesar de que yo comulgaba y todo y hacía rosarios, el diablo ataca mucho.